Bienvenidos a esta novena Summit de País Digital, que es sobre derechos digitales y ética en un mundo hiperconectado. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar este panel sobre derechos digitales. Yo soy Nicolás Magluf, soy profesor emérito de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y voy a ser el moderador de este panel. Y déjenme presentarles a este distinguido grupo de invitados que representa la verdad una gama bien distinta y enriquecedora de experiencia. Voy a partir por la dama que está a mi derecha, doña Susana Sierra, que es directora ejecutiva de BH Compliance, es presidenta de Chile Transparente, es directora de Correos de Chile, es fundadora y presidente de la Fundación Independicity y profesora de la UC. Y ahora presento a los varones en orden alfabético. A mi izquierda está don Felipe Arboe, que es miembro de la Comisión Constituyente, pero por muchos años estuvo como senador de la República. Luego a don Claudio Ruiz, que es investigador afiliado al Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Es especialista en estrategia digital, en los derechos en el mundo del Internet y en temas de regulación de la industria. Y finalmente presento a don Fernando Sáiz, que es director de regulación y de asuntos públicos en Telefónica. Permítanme ahora hacer una breve introducción para entender cuál va a ser el tema de este panel. Lo primero es que es algo que es como muy evidente para todos nosotros en nuestra vida diaria. Es que estamos viviendo en una sociedad digital, que Internet está redefiniendo completamente lo que significa vivir en sociedad. Está invadiendo las esferas de lo público y de lo privado. Y está invadiendo incluso nuestra intimidad. Nuestras relaciones como seres humanos se están viendo profundamente alteradas. La presencia del teléfono, del tablet, es ubicua, está en todos lados. ¿No? Está en las mesas del hogar, en los comedores, está en todas partes. Está cambiando la naturaleza de las relaciones sociales. Está cambiando también nuestras relaciones de trabajo. Está cambiando nuestra relación con instituciones del Estado, no sé, el gobierno digital u otras iniciativas. Está cambiando nuestra relación con servicios de salud, con los miles de organizaciones con las que interactuamos diariamente en nuestra vida. A las empresas, ¿qué les pasa? Se les está alterando la forma de hacer negocio. Ya no se hacen negocios como antes, es distinto. Se les presentan desafíos que son realmente formidables para responder a una demanda cada vez más exigente de la población. Siempre se ha dicho en el mundo del marketing que el cliente es el rey. Yo diría que hoy ha pasado a ser un tirano, pues no tolera ninguna deficiencia en relación a sus expectativas. Y en las empresas no es lo único, porque también hay desafíos éticos que se suman a los que son normales en la marcha de una empresa. Son estos desafíos que surgen de lo que es la sociedad digital. Entonces, esta esfera de lo personal, por un lado, esta esfera de la empresa, por otro, hay que agregarle sin duda alguna la esfera de lo público. Por ejemplo, la forma de hacer política tiene hoy cánones que eran inimaginables hace apenas una década. La sociedad digital, por ejemplo, ha empoderado al ciudadano común y corriente. Internet permite que una diversidad de individuos y de grupos que no están relacionados puedan autoorganizarse. De algún modo está promoviendo la participación ciudadana, pero este ciudadano, al igual que el cliente, ha pasado a ser también un tirano por la cuantía de sus expectativas y exigencias. El que no tenía voz, hoy tiene, a través de las redes sociales, que es un canal que llega a toda la sociedad y a todo el mundo. Y es tan relevante
que ha eclipsado a las empresas tradicionales de comunicación, particularmente diarios y revistas. Ya no hay secretos. La información fluye libremente y llega a todos los rincones. Se puede decir que hay más libertad, que hay más transparencia. Esta tremenda alteración de las formas tradicionales de vida, ¿qué duda cabe? Nos ha traído enormes beneficios. Si así no fuese, ¿cómo podría haber penetrado tan profundamente y con tanta rapidez en nuestras vidas? Pero este panel no es para conversar tanto de los beneficios como de los riesgos que inevitablemente surgen en un cambio tecnológico de tan grande magnitud. Y esta es la historia de la humanidad, por lo demás. Oye, desde la época de hace más de 10.000 años en que partió el cambio tecnológico de la agricultura o más recientemente la revolución industrial o el transporte o la energía, todos estos tienen tremendas oportunidades e implican riesgos. Todos. Y hay riesgo para las personas, porque en esta sociedad nueva, digital, se están afectando los derechos más básicos de las personas. Se está afectando su dignidad como ser humano. Por ello este panel sobre derechos digitales. Pero yo quisiera pedirles a nuestros panelistas que extendamos la conversación también a las responsabilidades que les cabe a las empresas y la responsabilidad que le cabe a los poderes del Estado. Porque en último término, lo que se busca con la digitalización es el desarrollo del país y es el bienestar de toda la población. Y yo digo muchas veces en lo que son mis clases, mis charlas, la buena empresa y la buena política son dos pilares del progreso de nuestro país y desde hace algunos años no han andado bien porque han perdido el cariño, el afecto de la ciudadanía. Se ha deteriorado su reputación. Por ello les pido que pongamos también algunas reflexiones sobre estos temas. Y voy a partir entonces ya con las preguntas. Vamos a hablar de sociedad digital, pero don Felipe, quería preguntarle primero a usted, ¿qué es una sociedad digital? Para que entendamos también cuál es el contexto de esta conversación. Bueno, Nicolás, muchas gracias por la invitación, agradecer a País Digital, saludar a todos mis copanelistas. A ver, yo creo que es evidente que estamos en un cambio epocal, como tú decías, donde se cambian las estructuras, donde incluso las redes o Internet permiten un relacionamiento entre el poder y la ciudadanía de manera mucho más horizontal, donde existe la posibilidad incluso de que personas que no comparten el mismo segmento social se conozcan, interlocuten, debatan. En consecuencia, hay un cambio muy importante. Entonces, la sociedad digital debemos concebirla, a mi juicio, a mi entender, como una sociedad donde la tecnología y el desarrollo deben estar al servicio de la persona humana. Deben estar al servicio de la interoperabilidad desde el punto de vista de los servicios públicos, debe estar al servicio de la empresa en sus desarrollos comerciales y en sus desarrollos de relacionamiento con sus consumidores. Y sobre todo, a mi juicio, a mi entender, hay que entender la tecnología no como una herramienta, no solo como un instrumento, ni tampoco como un objetivo en sí mismo, sino como un mecanismo de integración social. Cuando se adopta infraestructura de telecomunicaciones en localidades aisladas, no es solo fierros, no son solo cables. Estamos hablando de dignidad, integración, estamos hablando de posibilidad de tener salud, educación. Entonces, es mucho más que eso. Y creo yo que ojalá, y voy a trabajar para ello, que en el nuevo texto constitucional podamos establecer que Chile es una república digital. Y con eso obligaríamos a todos los gobiernos hacia el futuro, cualquiera sea el símbolo político, a digitalizar los procesos, porque ahí está también la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Fantástico, ¿no? Nos han mencionado montones de temas relevantes en esta sociedad digital, esta horizontalización de las relaciones, este mecanismo de integración social. Pero me encanta también esta tecnología
este desarrollo que sea al servicio de las personas, porque si no, la verdad es que no tendría demasiado sentido. ¿Ah? No se trata del progreso por el progreso, digamos. Pero Claudio, a ver, ayúdanos a seguir explorando en este tema. Perdón, Claudio. Bueno, Me Fernando, dirigí decirlo al tú otro también, lado. pero ¿Cuáles son los temas relevantes en la sociedad digital? Porque ¿sabes lo que pasa? Es que me da la impresión que no todas las personas entienden lo mismo y que incluso hay un tema de lenguaje. Algunos por las mismas palabras entienden cosas diferentes. Entonces, si pudieras expandirnos un poco en esto. Dos cosas. Una, tomando lo que decía recién Felipe, me parece súper importante, Nicolás, y gracias por la invitación a todo esto. Dejar como sobre la mesa de inmediato la idea de que la tecnología digital, no solamente la Internet, sino que las tecnologías digitales, no son un fin en sí mismo. Y esto que parece algo bastante obvio y estamos todos más o menos de acuerdo, me parece que cuando uno lo expande esta mesa de conversación hacia tomadores de decisiones, hacia el Estado inclusive, no tengo la sensación de que ese sea un punto de vista común. Y lo digo porque muchas veces nos maravillamos con este tipo de aparatos que tenemos en nuestros bolsillos y que nos permiten poder hacer cosas que eran imposibles poder imaginarse hace 25 años atrás o en las generaciones anteriores. Eh, pero me parece que el desarrollo tecnológico, así como también mencionaba Felipe, debe ser entendido en su magnitud real. Y esa magnitud real implica, por supuesto, los fierros y el desarrollo, digamos, del hardware, pero también implica la manera en la cual nosotros como sociedad nos involucramos con estas tecnologías y el impacto que eso tiene. Solamente por darte un ejemplo, uno podría hablar de esto durante horas, por cierto, pero uno de los ejemplos más interesantes, me parece a mí, en los últimos años, ha tenido que ver con el desarrollo del concepto de la desinformación, ponte tú, basado en ciertos modelos de negocios que están instalados en determinadas plataformas de Internet, y donde, claro, el problema de la privacidad es un problema real y concreto, pero el efecto que eso tiene no es solamente un efecto que tiene que ver con la regulación de nuestros datos personales o nuestra vida privada, sino que tiene también un efecto importante en nuestras democracias y en la manera en la cual nosotros entendemos que este debate de ideas, ¿no? Abierto, público, y donde podemos poner sobre la mesa, digamos, todas las ideas diversas, de manera tal de poder conversar y construir una sociedad mejor, me parece que muchas veces se encuentran en entredicho cuando no miramos la tecnología desde un punto de vista un poco desapasionado y mirarlo también en su real contexto, que implica software, implica desarrollo tecnológico, pero también implica efectos muy importantes en la sociedad, de la cual podríamos hablar con detalle en lo sucesivo. Súper. ¿No? Fantástico. O sea, este avance tecnológico afecta a la democracia. Ese es el concepto. Dios mío, ¿y por qué? Podría. Por la desinformación, por la privacidad. Y la puede afectar para bien también, por la participación. O la puede afectar para mal, por las fake news, por la desinformación. Muy bien. Ahora sí, Fernando, ahora sí. Ya estaba dirigiéndome al lugar equivocado, ¿verdad? Pero ahí, déjame pasar, el panel es sobre derechos digitales, Fernando. ¿No? Y yo sé que tú has estado reflexionando, trabajando sobre estos temas, pero partamos con una pequeña introducción, por lo menos, de cuáles son los principales derechos digitales a los que tenemos que poner atención. Y yo sé que este es un tema cuando nos ponemos a explorarlo, que es infinitamente amplio, que no lo vamos a agotar en esta conversación, pero por lo menos para dar a la gente en general o a los especialistas también una idea de cuáles son estos derechos digitales. Cuéntale a la señora Juanita, por favor. Me la pusiste difícil, Nicolás. Bueno, primero decir que los derechos digitales, más que pensar que son algo nuevo, uno debería pensar que es una aplicación de los derechos fundamentales a un mundo nuevo, a este mundo digital, donde es un mundo tan nuevo que estamos descubriéndolo, ¿no? Y por lo tanto no es que uno tenga una lista de derechos digitales estáticos, sino que son cosas que van evolucionando. En primer lugar, yo creo que a la señora Juanita tiene que sentir que el derecho más básico es el acceso a Internet, el acceso al mundo digital. Y esto es evidente, porque si no hay digitalización, si no hay conectividad, ni siquiera entra a este mundo. Y ahí está todo el tema de cómo conectar a los no conectados, cómo asegurar una Internet de calidad y a un precio accesible a todas las personas y a todos los ciudadanos.
Después, evidentemente, está la ciberseguridad, de la que se ha hablado mucho. Y yo creo que en los temas de ciberseguridad hay ejemplos muy concretos de que si la sociedad, los reguladores, las empresas, no hacemos todos los esfuerzos posibles, los ciudadanos se ven afectados. O sea, sienten que le robaron sus datos, que puede tener problemas en las transacciones bancarias. O sea, genera una desconfianza enorme si hay fallas de ciberseguridad. Así que este es un segundo derecho fundamental. Y después hay derechos que las personas todavía no nos damos cuenta que tenemos y que tenemos que ejercer. El derecho a la protección de nuestros datos es fundamental. Los datos son de las personas. Desde Telefónica nosotros decimos los datos son de las personas, no de las empresas. Las empresas custodiamos los datos de nuestros clientes y los custodiamos para dar un mejor servicio y para producir cada vez servicios más personalizados, pero no para hacer negocios con los datos sin que los clientes lo autoricen. Entonces hay todo un tema aquí muy importante de privacidad de los datos, de la propiedad de los datos. Y esto tiene que ser discutido, es un tema muy nuevo. Hay zonas del mundo que han avanzado mucho, como Europa con toda su normativa de protección de los datos. En Chile esperamos que pronto tengamos una ley de privacidad y protección de datos, pero este es otro tema fundamental. También tenemos, por otro lado, el derecho a la transparencia de una manera muy amplia de todo lo que hacen los actores digitales, los gobiernos, las empresas. Entonces, la señora Juanita tiene derecho a saber si está interactuando con una inteligencia artificial o con una persona. Y es súper importante utilizar la inteligencia artificial y es súper útil, pero desde las empresas nosotros tenemos que poder decir, mire, usted está interactuando con la inteligencia artificial. No hemos asegurado que la inteligencia artificial no es discriminatoria, es justa. Y este tema que si no lo programamos desde el inicio de los algoritmos, nos puede ocurrir que sin darnos cuenta estemos discriminando. Y entonces ahí hay todo un derecho al que yo denomino transparencia, ¿no? de qué estamos haciendo con los datos, qué estamos haciendo con la inteligencia artificial. Y después tenemos, yo diría, un equilibrio difícil de lograr entre el derecho a acceder a información veraz y estar seguro que la información que estamos teniendo no son fake news, ¿no? Y tenemos todas las visiones acerca de una información, y al mismo tiempo el derecho a la libertad de expresión, porque tampoco se trata de que para evitar las fake news prohibamos que las personas se expresen, y este es un equilibrio bastante difícil. Así que, en fin, hay muchos derechos, también están los derechos laborales con el teletrabajo, hay poner un énfasis especial en la niñez y la protección de los menores. Así que mucho por hacer. Uf, nos dejaste la tarea difícil, ¿no? Pero fíjate, si es que entendí correctamente, hay un fundamento de todos estos derechos que son como derechos humanos, ¿no? Que son derechos que se refieren a la dignidad de las personas. Entonces tú dices, en esta sociedad digital, requisito número 1, estemos conectados, porque si no estamos conectados, nos vamos a participar de la sociedad. Vamos a estar fuera de estas. Y bueno, y la seguridad, y la privacidad, y la transparencia. Déjame tal vez, doña Susana, tal vez voy a partir por el tema de la transparencia, porque que se refirió Fernando brevemente, digamos, pero entiendo que se llama de neutralidad de la red, que significa que los servicios que se entreguen deben estar exentos de sesgos, que los algoritmos, que la inteligencia artificial no deben inducir a las personas preferencias o conductas, porque ¿sabes cómo llamo eso? Manipulación. Y nosotros no nos damos cuenta que nos están manipulando, están afectando nuestra voluntad de decidir. Hablemos de eso un poquitito, Susana. ¿Cuáles son las oportunidades
los desafíos, porque esto tiene una parte positiva, siempre decimos, pero tiene esta parte de desafíos, de riesgo, que de la inteligencia artificial y algoritmos. Y tal vez hay un tema que surge de esto, que de pronto nosotros nos empezamos a asociar por estos algoritmos a lo que se llaman burbujas ideológicas o que son grupos afines. Entonces solo nos relacionamos con quienes piensan igual que nosotros. Nos reforzamos unos a otros y creemos que lo que nosotros pensamos y decimos es el único mundo que existe y es la única verdad que existe. Por favor, si puedes comentar de estos temas, Susana. Bueno, primero, muchas gracias, Nicolás, y también agradecer a País Digital por la invitación y un honor poder estar acá compartiendo con todos ustedes. Efectivamente, como comentaba bien Fernando, todos estos algoritmos y la inteligencia artificial, si bien nos trae mucha ayuda, o sea, pensemos que después ya nunca más vamos a querer hacer tareas que nos aburren seguramente, porque mucho se lo estamos delegando a la inteligencia artificial, efectivamente permite crecer muy rápido o abarcar un espectro mucho más amplio del que podríamos si es que no estuviéramos utilizando la inteligencia artificial. Esto trae riesgos y los principales riesgos es que efectivamente las personas que programan estos algoritmos también tienen muchas veces sus propios sesgos, por lo tanto es muy difícil hacer de que los algoritmos no vengan con estos sesgos incorporados. Para poder combatir esto es importante, yo creo que lo primero es tenerlo claro, por eso me encantó cuando Fernando decía, puede existir la discriminación a través de la programación de los algoritmos y por lo tanto es parte de esa transparencia. Y si bien es cierto que tiene que partir por la transparencia en cómo se programan los mismos algoritmos, después también es muy importante poder ir a cómo va aprendiendo el sistema, porque hay sistemas que son solamente programados por humanos y después van a ir, pero también hay sistemas, y por eso se llama inteligencia artificial, que luego van aprendiendo y por lo tanto hay que estarlo revisando constantemente. Muchas veces se entrampa cuando ya aprendió demasiado el sistema y por lo tanto también es muy difícil y lo que se habla es que la transparencia en los procesos iniciales es más fácil de controlar, pero después es más difícil controlar esta transparencia cuando va aumentando. Y por eso que yo creo que lo más importante es que como ciudadanos tengamos claro esto y las empresas también que lo aplican lo tengan claro para poder contrarrestarlo. Muchas veces no le podemos dejar todos los algoritmos. El ejemplo típico, por ejemplo, de las empresas son procesos de selección de currículums, por ejemplo, donde el sistema puede haber ido aprendiendo y tal vez que como los primeros que eligieran de determinado sexo, determinada raza, porque eran los que mejor cumplían las expectativas, luego el sistema los va dejando fuera porque el sistema piensa que nosotros como empresas no queríamos a ese tipo de personas. Por lo tanto, no se puede dejar todo la tecnología. Es importante también que existan humanos detrás, pensantes, y que logren tener en cuenta cuáles son estos riesgos. Otro de los temas que nos plantea la tecnología y que lo mencionaba Claudio es efectivamente la concentración de poder. Hoy día, si pensamos, son pocas empresas en el mundo. Hoy día, de las 10 empresas más grandes del mundo, 7 son empresas tecnológicas. Y son empresas que tienen todo el poder en lo que se viene, que son los que están lanzando los temas nuevos y que son empresas con las que nosotros convivimos todos los días, empresas que algunas ni siquiera están físicamente en Chile, pero a pesar de eso estamos teniendo interacción con esas empresas, estamos entregando nuestros datos a esas empresas y lo que siempre se hablaba es que los datos son el oro del futuro. Bueno, el futuro es ahora y por lo tanto hoy día los datos y la información que nosotros estamos entregando es el oro y por lo tanto hoy día mucho de esto puede ser utilizado, como bien decía Claudio, incluso en contra de la democracia. Si bien la tecnología nos permite tener más transparencia en algunos procesos y por lo tanto permite tener más visibilidad y que nosotros como ciudadanos seamos capaces de saber temas que antes no teníamos idea porque en el fondo eran medios ocultos. Hoy día blockchain o distintas tecnologías nos permiten tener trazabilidad total desde un financiamiento político, por ejemplo, pero así toda esta concentración de poder puede llevar a que los que tengan estos datos finalmente puedan ejercer o en el fondo podamos terminar teniendo dictaduras digitales, por así decirlo, puedan usar ese poder para mal. Y por lo tanto también como ciudadanos lo tenemos que tener súper consciente porque si no corremos el riesgo que tal vez que sin darnos cuenta vamos a decir cómo llegamos acá y si estos temas no se regulan o no se trabajan,
pueden ser riesgosos. Y respecto al último tema de estas burbujas ideológicas, es súper importante y acá yo creo, y es un mensaje para todos y para los que son papás, que por favor lo eduquen con sus hijos, porque seguramente nuestra generación nos enseñaban a leer el diario, a ver las noticias, a informarnos como por medios formales, pero a mí, yo haciendo clases en la universidad, en alumnos de pregrado, cuando les pregunto cómo se informan por las redes sociales. O sea, hoy día ya no existe, es anticuado, por así decirlo, los medios tradicionales, y por lo tanto le tenemos que enseñar a nuestros hijos que no se pueden quedar solo con eso y que ser conscientes de que estas burbujas ideológicas existen. O sea, que efectivamente, así como hay cosas muy cómodas, como que Netflix te recomiende las películas que más te gustarían y la tunta, o sea, efectivamente, generalmente en las sugerencias hay temas que te gustarían o que Amazon a través de Kindle te recomiende los libros que te gustaría leer, pero el tema es que cuando nos estamos informando y no sabemos que lo que nos está mostrando el sistema solamente es lo que nosotros queremos ver, podemos dejar de lado el pensamiento crítico. Y por lo tanto acá es muy importante buscar distintas fuentes de información, no quedarnos solamente con lo que nos muestra en el fondo lo primero que aparece en Instagram o lo primero que aparece en la red social, sino que también ir y buscar otras fuentes y enseñar sobre todo a los jóvenes, que es lo que más me preocupa, que tengan una opinión informada, que no se queden solamente por lo que están viendo, sino que busquen distintas fuentes de información y que también conversen con otras personas para poder tener opinión y que ojalá lean la prensa formal. Fíjate, muchas gracias, Susana. Nos estás alertando ya, decir, oye, cuidado con, perdón, con las dinámicas que crean los algoritmos, porque de repente nos meten a un rincón. Cuidado con la concentración del poder, cuidado con las burbujas ideológicas. Bueno, eso me lleva a mí a un tema, es decir, de pronto si estas cosas tienen tanto riesgo, no debiéramos preocuparnos de algún tipo de control de esta actividad, de algún tipo de regulación. Fíjate, para mí el control tiene dos dimensiones y quiero que exploremos consecutivamente estas dos dimensiones. Hay un control legal, que es regulación. Hay un control ético, que es autocontrol. Déjame partir por control legal, que es regulación. Le voy a preguntar primero a don Felipe Arboe, ¿qué le pediría usted al regulador, a las empresas y a las personas en relación a la digitalización, digamos, ¿no?, con respecto a este control legal, ¿no? A ver, yo creo que primero hay que pedirle a la autoridad que tome conciencia de la importancia de la tecnología para el desarrollo de la sociedad. Algo que puede parecer lógico, pero no es tan lógico, como bien decía Claudio, que la autoridad tenga conciencia de eso. Y al tomar conciencia de eso, tiene que observar las diferentes dimensiones donde influye la tecnología. Y por tanto, la tecnología puede ser integración de lugares apartados. La tecnología puede ser, por ejemplo, proveer servicios básicos como salud, telemedicina, en lugares donde nunca vamos a tener la cantidad ni de médicos ni de especialistas que se requieren. La tecnología puede ser la herramienta de movilidad social y cuando se involucra en la educación y que efectivamente podamos tener, por ejemplo, hoy hay un tremendo desafío. ¿Por qué alguien tendría que tomar clases en la Universidad de Chile, la Universidad Católica o alguna universidad privada si pudiese existir un campus con los mejores profesores del mundo online, por ejemplo? Esto nos puede cambiar completamente la forma de educarnos, digamos, a nivel global. Entonces la autoridad tiene que tomar conciencia de eso. Pero también la autoridad tiene que tomar conciencia de que hay desafíos, como se decía acá, en libre competencia. Por ejemplo, la libre competencia en materia de la industria tecnológica es un tremendo desafío. Segundo lugar, en materia de respeto de los derechos. Estamos hablando de la privacidad. Es clave mejorar los estándares en materia de protección de datos. Alguien dijo un ejemplo por ahí una vez en una charla, dijo, cuando alguien le entrega datos a otros sin regulación, es lo mismo que cuando una persona se enoja, un niño se enoja con el padre, sale a la calle, rompe la almohada y empieza a sacudir las plumas. A lo mejor después se abuenan, pero ya las plumas se volaron. Ya es imposible volver atrás. En consecuencia, entregada esa información, ya nadie se la va a devolver. Tercer desafío de la autoridad regulatoria, creo yo que es muy importante, es crear mecanismos para digitalizar la economía.
Chile tiene hoy día 5 veces menos transacciones electrónicas que las que tiene Europa. Y tenemos tasas más altas de delitos contra la propiedad. Sería perfectamente posible, por ejemplo, a través de una política de masificación del dinero electrónico y por tanto de más competencia en medios de pago, que las transacciones fueran más electrónicas que físicas. Y así evitaríamos, por ejemplo, cuando asaltan a los adultos mayores en todas las regiones que tienen que ir a su día de pago y le pasan su dinero en efectivo. O sea, estamos hablando de cosas muy prácticas. A la empresa, entender que el desarrollo tecnológico no es solo una página web bonita ni una buena empresa de ciberseguridad. Que ambos son elementos importantes, pero que tiene que haber una cultura organizacional destinada a crear conciencia de, por ejemplo, que los datos que administran, como decía Fernando, son datos que pertenecen a las personas y que tienen que estar protegidos y utilizados solo para los fines que fueron recolectados. Luego a la empresa también decirle que esas medidas ya no son propias del subterráneo -5, donde está el tequi, digamos, el informático, sino que esto es un tema de gobierno corporativo. Porque el daño reputacional que puede sufrir una empresa a partir de una mala administración de sus datos o de su ciberseguridad o de sus desarrollos tecnológicos puede ser letal para el negocio en sí mismo. Y por tanto ya no es un gasto, sino que a mi juicio es una inversión. Tercero, si hoy día en el caso chileno hay muchas empresas que están esperando que salga una nueva ley de protección de datos, yo les digo no cometan ese error. Si hoy día el GDPR, que es el instrumento europeo con vocación global, ya está en la práctica obligando a los diferentes estados a adecuar sus legislaciones, pero también a través de medidas comerciales está discriminando a aquellas empresas que no tienen estos estándares. Hoy día, o sea, para decirlo de otra forma, hoy están perdiendo negocios los que no están adecuados. Eso es un problema, ¿no? Con un segmento de la sociedad. Y a la señora Juanita, ¿qué le diría a la señora Juanita? Mire, a la gente en general, tomar conciencia de que los datos de cada uno tienen valor. Hoy la gente no tiene conciencia de que cuando entrega su dato está entregando parte de un atributo de la personalidad, está entregando valor, le está entregando una moneda a alguien a cambio. La gente cree hoy día que cuando le dicen que un servicio es gratis, a cambio de los datos, dice, me conviene. ¿Qué será más caro? ¿El descuento de los 150 pesos en la farmacia? ¿O que ellos administren mis datos y que eventualmente ese dato pueda llegar a una compañía de seguro y después me condicionen un seguro porque compro un remedio todos los meses? O, por ejemplo, cuando yo voy al aeropuerto y me dicen, mire, que para acceder a la Wi-Fi requiere un conjunto de datos que pueden ser lógicos para registro, pero nadie nos dice para qué van a ser esos datos, cuál va a ser el tratamiento de esos datos. Entonces también la gente tiene que tomar conciencia. Cuando vamos a seminarios, a encuentros, es recurrente poner una hojita, nombre, root, domicilio, correo electrónico y algo más. Y todos lo llenan. Y la hoja no dice nada. Podría yo agarrar esa hoja, usarla para una campaña política, para meterla en una base de datos comercial, para venderla. Entonces, también como ciudadanos tenemos que tener conciencia del valor de nuestros datos. Y finalmente, como ciudadanos también, empezar a discriminar. Es decir, ejercer el poder de los ciudadanos para discriminar entre aquellas empresas que tienen normas de ciberseguridad y protección de datos adecuadas respecto a las que no la tienen. Cuando nos metemos, por ejemplo, en el Cyber Monday o el Cyber Friday, lo que sea, bueno, tendría que haber algunas empresas que tuvieran un sello, que digan, mire, la información que usted le va a entregar a esta empresa para comprar, su tarjeta de crédito con los validadores, tiene normas de ciberseguridad encriptadas para que no se las roben. Y otras no. Y uno discriminará también por ese concepto. O sea, hay una labor global, creo, de la sociedad en su conjunto. De nuevo, este tema lo único que hace es ampliarse, enriquecerse, complejizarse. Así que vamos a tener que tener mucha reflexión como sociedad para precisamente aprovechar, Felipe, estas ventajas de las que nos habla, como la educación o la salud a distancia, o incluso el comercio a distancia, o los bancos a distancia. Un punto que se me quedó aquí, a propósito que decía Claudio y Susana. La tecnología puede ser neutra, o generalmente es neutra, pero la tecnología, y particularmente los algoritmos, son programados, y quien los programa es un humano. Y por tanto, el riesgo de que la programación de ese algoritmo esté más bien orientado a una discriminación son altos. Por eso que el proyecto de ley que está en el Congreso Nacional, nosotros incluimos un derecho que se llama el derecho a la inferencia, que es el derecho que va a tener toda persona natural
que se sienta afectada por una decisión algorítmica para exigir los patrones de programación de ese algoritmo. Oh, wow. Y así evitar, por ejemplo, que se discrimine a una persona en una postulación laboral o que una empresa quede fuera de una licitación, a propósito que alguien la programó orientada a beneficiar a tal o cual empresa. Wow. Bueno, insisto que la complejidad del mundo al que no estamos entrando en realidad, estamos ya de lleno en él, ¿eh? Es tremenda y los desafíos son gigantes, ¿eh? Y fíjate, solo un par de mensajes para reiterar lo que nos acaba de decir Felipe. Le estás diciendo a la gente, cuando le dicen que un servicio es gratis, beware, cuidado, los servicios no son gratis, ¿no? Porque uno está entregando algo que es muy valioso y que puede ser incluso usado en contra. Y le estás diciendo a las empresas también, ¿ah? El tema del compliance, que doña Susana es especialista en eso. Le estás diciendo, oye, en tu gobierno corporativo preocúpate, porque nos falta mucho para que tu cliente, tu consumidor, empiece a preguntarse por la calidad de la protección que tú das y elegirte en función de la calidad de la protección. Bueno, afecta mucho. A ver, don Claudio, que es especialista en temas de regulación, ¿cuáles son estos desafíos regulatorios en general o los que enfrenta Chile en particular? ¿Y cuáles pueden haber oportunidades en esto? Yo no lo sé. ¿Ah? Sí, porque también hay oportunidades, ¿no? Es que justamente quería comenzar a responderte la pregunta con eso, porque al parecer estamos súper preocupados, ¿no? Y hemos puesto mucho énfasis, ¿no?, en las dificultades, ¿no?, y en los desafíos y en lo difícil y en la seguridad, digamos, que está envuelta en nuestra realidad digital, lo que es cierto, ¿no? Y de hecho una de las peculiaridades que tiene el desarrollo digital tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Que así como sucede con muchas cosas, al mismo tiempo que entrega oportunidades increíbles para el desarrollo de libertad de expresión y otros derechos fundamentales, el desarrollo tecnológico de los últimos, yo diría, 10, 15 años, también ha supuesto un montón de desafíos que no estaban pensados probablemente en el diseño original, ¿no? De la Internet en particular, pero también del mundo digital en general. Dicho eso, me parece que es importante también, y lo mencionó Susana, lo mencionaron todos, que al momento, cuando nosotros pensamos en todas estas tecnologías digitales, solemos pensar en ellas como si fuesen, digamos, cosas que vienen desde un planeta lejano, ¿no? Que son parte de una tecnología alienígena, ¿no?, que aterrizaron en nuestra realidad y nos cambiaron completamente nuestra relación con los negocios, con nuestros hijos, con nuestra educación, etcétera. Y cuando yo mencionaba hacia el principio, Nicolás, esta idea de que la tecnología digital también es una construcción humana, apuntaba más o menos a lo que varios panelistas también ya han mencionado, ¿no?, respecto, por ejemplo, del diseño algorítmico, ¿no? Que, de nuevo, uno tiende a pensar a priori que se trata de un artefacto venido desde algún planeta o alguna civilización adelantada, pero la verdad que se trata de cuestiones que hay decisiones, ¿no?, de diseño, hay decisiones de diseño tecnológico y hay razones por las cuales esos negocios han florecido de manera muy importante en los últimos años que tenemos que mirar, ¿no?, a la luz de la regulación. Y ahí aterrizo tu pregunta. Tenemos que mirar a la luz de poder imaginarnos, por ejemplo, cómo los negocios se adaptan a entregar mejores condiciones de protección de datos, mejores condiciones de, digamos, de privacidad cuando se trata de empresas que tienen por la naturaleza misma de sus negocios incluso que retener ciertos datos personales, en fin. Y el segundo punto que quería mencionar tiene que ver con que una de las preguntas abiertas tiene que ver con cuál es el tipo de regulación que nosotros queremos tener. Exacto. Y me parece que en el caso de Chile es una pregunta que no es baladí, porque nosotros somos una economía y un país que estamos, si bien insertos comercialmente de manera muy profunda en los últimos 30 años, yo diría, en la economía global. Me parece que el tamaño de nuestra economía todavía deja una gran interrogante respecto del rol que podría tener una regulación, por ejemplo, novedosa, respecto de este tipo de cuestiones que nos estamos preguntando desde hace ya un montón de años. Digo esto porque no quiere decir que no podamos hacer nada regulatoriamente. De hecho, lo que quería proponer tiene que ver con algo que hemos conversado anteriormente en este panel, con cuáles son los desafíos regulatorios que podemos tener como país. Hay varios. En datos personales, Felipe ya lo explicó con harta detención. Hay un montón de otros, ¿no?, los cuales no me voy a detener. Pero sí me voy a detener en uno, y que tiene que ver con este cruce entre empresa, industria y protección de derechos fundamentales en Internet, y que tiene que ver con las oportunidades, por ejemplo, que existen en materia de comercio internacional. Hoy día Chile es probablemente uno de los países que mayor cantidad de tratados comerciales tiene en el mundo, producto de la apertura luego de la dictadura. Pero me parece a mí que no ha estado de la mano ese desarrollo comercial internacional con
el aseguramiento de ciertos estándares de protección que un país como Chile puede ofrecer, ¿no? Nuestras ventajas competitivas no son solamente extractivistas en algún sentido. Y voy a poner 2 ejemplos para terminar. La primera ley de neutralidad de la red del mundo se hizo en este país. Y nosotros no hemos sido capaces de poder poner esa bandera, ¿no?, como punto de partida en nuestras negociaciones comerciales, por ejemplo, para efectos de poder levantar, ¿no?, y elevar los estándares de nuestra región. Nuestra ley de propiedad intelectual, por ejemplo, es un ejemplo en materia internacional, producto de, no voy a entrar en los detalles, producto de las garantías para los derechos fundamentales que existen en materia de notificación y bajada de contenido. Y no hemos sido lo suficientemente, me parece a mí, ni astutos ni tampoco estratégicos al momento de poner esos puntos de partida que también son desarrollos estratégicos de nuestro país en la mesa de las conversaciones para efectos de poder superar y aumentar los estándares de protección, no solamente locales, sino que también regionales e internacionales. Por tanto, con esto quería cerrar. Me parece que si bien es súper fácil quedarnos como en el espacio más oscuro del pesimismo, me parece que incluso en términos regulatorios, con la gran interrogante que significa el rol que podría tener eso en países tan pequeños como Chile, me parece que es posible ser un poco más, digamos, inquieto y poder mirar con los lentes, digamos, del optimismo también, de qué manera podemos aumentar estos estándares de protección para construir una Internet diferente, para construir una Internet que esté pensando en la protección de los derechos de las personas y en mejorar las condiciones de vida para los más desaventajados. Dios mío, nos diste otra tarea genial, porque la primera parte de tu respuesta, si entendí bien, es decir, oye, estamos en las fuerzas de un mundo que no vemos ni controlamos y que las cosas están ocurriendo en otra parte del mundo, en los países desarrollados, o en Silicon Valley, o en China, o donde tú quieras. Pero de pronto nos dice que a pesar de estar en el rincón del mundo, esa fértil provincia señalada, nosotros somos capaces de contribuir algo. Y de hecho tenemos algunos desarrollos, como mencionaste, la ley de propiedad intelectual, que puede ser un estándar no solo para Chile, sino puede ser una contribución para otros países también. Bueno, esto es positivo porque nos da una esperanza y una tarea para seguir adelante. A ver, bueno, muchísimas gracias a todos los que están respondiendo, ¿no? Yo con ustedes estoy aprendiendo de un tema que en realidad para mí es extraordinariamente nuevo. Y lo único que puedo decir es que cuando uno profundiza en él, es también extraordinariamente relevante. Es como está en el corazón de la sociedad que se ha creado en estos momentos, de esta sociedad digital. Don Fernando, déjenme ir, tal vez en uno de los focos, yo pedí que también tocáramos el foco de la empresa. Y hay muchos temas. La empresa está cambiando radicalmente con esto. Pero a lo mejor son muchas preguntas. Déjame sugerir alguna. Por favor, toma la que tú quieras, comenta lo que tú quieras. Pero uno es cómo hacer negocio en el mundo digital, porque es distinto. Cómo conseguir que la empresa sea sostenible, ¿no?, en el mundo digital. Y ese es un temazo. Pero también lo hemos visto con esta pandemia, que se han cambiado la forma de trabajar. Entonces las relaciones de trabajo pueden ser diferentes también, ¿no? Y todos nos estamos preguntando si cuando termine la pandemia vamos a volver a la forma tradicional presencial de trabajo o vamos a seguir con teletrabajo, vamos a mezclar. Entonces también cambian. Y nos hemos dado cuenta que el teletrabajo, por ejemplo, de pronto es genial porque no nos obliga a salir corriendo en las mañanas y tiene el problema de que no tiene hora de inicio ni de término. Entonces hay cosas que cambian, ¿no? Y no sé, las empresas tienen que preocuparse de esto que estamos hablando, de los derechos digitales. ¿O? ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿O? ¿Pueden ser proactivas las empresas? ¿Tienen que esperar la ley que se les dicte? ¿O qué tienen que hacer? ¿O? Así que por favor, si puedes darnos algunos comentarios, y ofrezco, por cierto, la palabra a todos los panelistas que quisieran agregar algo en este tema. Bueno, yo voy a partir diciendo que yo soy súper optimista. Además estoy muy orgulloso de que Chile tiene 2 unicornios digitales en el último año. Y eso es wow. Hace unos 10, 11 años atrás
partimos en Movistar con Guaira, que era nuestra incubadora de negocios, tratando de impulsar la innovación y generar startups en el mundo digital. Y era súper difícil. Al mismo tiempo, Corfo impulsó en esta idea de traer innovadores extranjeros que enseñaran un poco cómo era el ecosistema. Tuvimos muchísimo movimiento en estos 10 años y costaba. Teníamos muchas startups, pero de tamaño pequeño, mediano. Y hoy día, además de estas dos empresas que ya llegaron a los $1.000 millones de facturación, hay un conjunto de otras startups que están ahí bulliendo, empujando. Más importante todavía, yo veo un movimiento enorme en todas las empresas chilenas de digitalizarse, de darse cuenta que el futuro va a ser digital y que la única forma de vender y de generar productos y de llegar a los mercados es la digitalización. Yo creo que hay bastante convencimiento en esto y por eso digo, estoy súper optimista. Y creo que lo que agregaría es que las empresas tenemos que ser súper proactivas en la defensa de los derechos digitales. Muchas veces en las empresas se ve esto como que tiene que el regulador sacar una norma y las empresas pedimos un tiempo para cumplirla, ¿no? Esta ha sido la manera tradicional. Y muchas veces los gremios lo que hacen es pedir más plazo, diciendo, no, pero es que el plazo que me dieron es muy poquito, por favor, deme más plazo y vamos a conseguirlo y hay que hacer muchos cambios. Todo eso es cierto. Pero en el mundo digital las cosas van tan rápido que la regulación siempre o casi siempre va a ir un poquito por detrás de los cambios, porque ocurren los cambios y después la regulación se actualiza. Y las empresas no nos podemos dar el lujo de esperar al regulador, porque los clientes van mucho más rápido y los clientes nos recomiendan para bien y nos recomiendan para mal. Tú hablabas de la tiranía del cliente. Yo creo que no es una tiranía, es una capacidad que tienen hoy día los clientes digitales de comunicarse entre ellos y cada vez que uno tiene una buena experiencia, premia a esa empresa y la recomienda. Cuando tiene una mala experiencia, la castiga. Y cuando uno ve las recomendaciones de los otros clientes, le cambia la visión de lo que está comprando o de cómo comprar. Y la única manera de que los clientes nos recomienden bien es que se sientan seguros y confiados de la experiencia digital que están teniendo con nosotros, con las empresas. Y por eso es fundamental estos derechos digitales, ¿no? Como empresa, para mí es un tema de sostenibilidad, de gobierno corporativo. No podemos avanzar en el mundo digital así como sin preocuparnos de que los servicios digitales que estamos vendiendo son seguros, son respetuosos de las personas, no tienen sesgo. Así que la invitación a las empresas y a las personas que trabajan en empresas que nos están viendo, yo creo que es a capacitarse en este tema de los derechos digitales y en decir, bueno, en este nuevo producto que estoy desarrollando, en esta interacción con el cliente que estoy haciendo, ¿cómo me estoy asegurando de que respetamos los derechos digitales, ¿no? De que las personas van a ver en esto un beneficio y no se van a ver perjudicadas? Es un tema ético, pero claramente también es un tema de negocio. Súper. A mí me gustaría, perdón. Adelante, doña Susana. Perdón, me gustaría agregar algo a lo que estaba diciendo Fernando, porque tiene toda la razón lo que dice. Muchas veces las empresas están esperando que salga la regulación para hacer algo. Con el mismo tema de protección de datos que antes comentaba Felipe, la regulación europea ya está hace rato y hoy día algunas empresas están haciendo algo porque son proveedoras de empresas europeas que se lo exigen, pero la respuesta de la mayoría es que todavía no ha salido la ley. Y uno dice, es que no necesitamos una ley en el fondo, es sentido común. Debería ser parte esencial del propósito de la empresa, más allá que decir voy a esperar que salga una ley para poder empezar a hacer mi plan de protección de datos. Y en relación a la ética digital tiene mucho que ver con esto, o sea, ¿cuál es el rol
de la empresa, cómo lo incorpora en su propósito, y tiene que ser muy consciente de los riesgos que existen y tiene que ser muy consciente del rol que va a tomar, cómo no solamente la ciberseguridad o protección de datos, que son de los temas que más se habla, pero también en el desarrollo de nuevos productos. Muchas veces cuando se desarrollan nuevos productos que tienen que ver con lo tecnológico, no hay que pensar solamente en lo que estoy creando ahora, sino en los impactos que podría tener. Por ejemplo, si estoy creando un refrigerador que va a saber a través de inteligencia artificial qué es lo que falta en el refrigerador y se va a comunicar con la aplicación del supermercado para que las cosas lleguen a la casa, que eso no es algo del futuro, es algo que hoy día ya pasa, pero la empresa en ese minuto también tiene que pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo con esos datos? ¿Cómo voy a manejar esos datos? ¿Cómo voy a proteger a esos clientes? Y así en tantas otras cosas que hoy día se están desarrollando en tiempo real, que se podrían llegar a salir de las manos y en el momento de creación de productos o servicios también se deberían considerar. Uno de los casos hoy día más emblemáticos es el de Pegasus, donde efectivamente es un software que se creó con todas las buenas intenciones en el fondo, para poder perseguir a criminales y para poder tener información personal y que sea más fácil perseguir el crimen organizado, que ahora se ha descubierto que se ha usado para espiar a periodistas o activistas de los derechos humanos, y en el fondo cómo una tecnología que pueden hacer con el mejor propósito también puede terminar en malas manos o también puede terminar haciendo todo lo contrario de lo que quería inicialmente, y por lo tanto ahí las empresas tienen un rol muy, muy importante linkearlo también con temas de compliance, o sea, no solamente el qué hago, sino el cómo estoy llegando a esos resultados, que toda la organización esté involucrada, como bien decía Felipe y Fernando, que nazca desde el gobierno corporativo, que se involucre con el propósito de la empresa, pero lo más importante de todo, que estemos capacitando constantemente a nuestros trabajadores, porque lo que yo he visto en Chile es que generalmente las empresas dicen, ahora vamos a ser digitales, o la transformación digital, y ya nadie se puede quedar afuera, y finalmente terminan haciendo islas al interior de la organización. Listo, ese es el departamento digital y ahí está nuestro futuro, pero no se involucra toda la organización en esto, y ahí hay una clave fundamental, o sea, así como en temas éticos, no se puede quedar aislado, los temas de ética digital menos todavía, y todos los trabajadores tienen que estar full involucrados con esto. ¿Puedo complementar? Porque es perfectamente complementario lo que acaba de decir Susana. De lo que acabas de describir respecto a las empresas, y esto lo podrá corroborar Felipe también, es exactamente igual en el gobierno. Y ese es un problema, ¿no? En el Estado hoy día tenemos el mismo grado de atomización respecto a la expertise digital, y todavía no podemos mirar esto desde un punto de vista un poco más intersectorial, desde un punto de vista más cruzado, en que esto no son solamente aspectos vinculados con la infraestructura, que lo son, sino que también son aspectos que tienen que ver con otro tipo de espacios donde el Estado tiene un rol increíble en esto. El segundo punto que quería mencionar lo mencionaba Fernando también, y me parece muy importante, esta idea de que las empresas lo pueden hacer mejor, ¿no? Y de que existen muchos espacios en los cuales las empresas pueden innovar, de hecho, adelantarse a lo que establecen los preceptos legales en discusión, que muchas veces pueden y muchas veces están, de hecho, muy atrasados en comparación con los desarrollos digitales. Y me parece que ese elemento es fundamental también considerarlo a la luz de otro tipo de conexiones. Por ejemplo, en el momento, tú mencionaste, Susana, del desarrollo de productos, ¿no? Y a mí me parece súper interesante si es que miramos el desarrollo de esos productos en empresas o en startups o en distintos lugares, desde la óptica de entender la regulación, perdón, desde la óptica de entender lo digital, no solamente como un elemento adicional de ciertos modelos de negocio que teníamos en el pasado, sino que mirarlo desde la óptica de lo que estamos conversando, de la importancia que tiene esto para el desarrollo de la sociedad, aparecen nuevas oportunidades también. Y estoy pensando, por ejemplo, en las conexiones que existen a nivel global, por ejemplo, entre instituciones académicas, a la cual pertenezco hoy día, empresas, por otro lado, centros de estudio, por otro, organizaciones sin fin de lucro, como Derechos Digitales, donde yo soy director también, entre otras, me parece que no son sino conexiones virtuosas respecto de los ciclos, no solamente de nuevos productos en el caso de las empresas, sino que también de sofisticar un poco más la conversación respecto de lo digital, donde aquí vuelvo a coincidir contigo, Susana, muchas veces se habla de lo digital como si fuese solamente el cambio de la página web y ponerle, digamos, algún template interesante, y no lo miramos desde una óptica un poco más compleja que incluye la infraestructura, pero también incluye otros aspectos vinculados con el desarrollo de las empresas y el Estado también. Sí, hay un punto que yo creo que es clave, ¿eh? Estamos en una discusión política, yo creo que estamos en la segunda transición de nuestro país, en los últimos 50 años. La primera fue la transición política y ahora estamos en una transición institucional. Evidentemente Chile está cambiando. En ese escenario la pregunta es, ¿cuál va a ser el rol de
lo digital en este proceso. Uno no puede tener una constitución analógica para una sociedad que se va a desarrollar en el mundo digital y si tiene vocación de estabilidad en los próximos 30, 40 o 50 años, tenemos que avanzar hacia allá. Voy a poner un ejemplo concreto. La interoperabilidad en el Estado. No es aceptable que con este nivel de desarrollo tecnológico y los bajos costos de las famosas API, las aplicaciones de interoperabilidad, no tengamos interoperabilidad entre los municipios, impuestos internos, Tesorería de la República, la Dirección del Trabajo, o sea, que en definitiva el Estado funcione como una entidad interoperable. Hoy día, si una persona es despedida y pierde su trabajo en una empresa, la Dirección del Trabajo se entera inmediatamente porque se va al finiquito. Pero impuestos internos, que es del mismo Estado del cual depende la Dirección del Trabajo, se demora 3 meses en enterarse. Con lo cual los subsidios, los pagos, vienen con un retraso inaceptable. Luego, en materia financiera, las fintech pueden ser una tremenda solución a muchos problemas que hoy día genera o que están instalados en la industria financiera. Una ley fintech podría perfectamente mover a grandes volúmenes de recursos, de inversión en fondos mutuos, en otros, sin necesidad de tener que pasar, por ejemplo, por la actual industria financiera. Pensemos en Finto, Alcapital y muchas otras que están hoy día dando vuelta y que manejan carteras de millones de dólares. Posibilidades de inversión, las criptomonedas. El propio presidente del Banco Central se ha abierto, después de largas conversaciones, a estudiar la posibilidad y ver la experiencia comparada de dar una digitalización a nuestro peso. O sea, las criptomonedas son una realidad. No se les puede criminalizar porque son utilizadas para elementos ilícitos. Porque con una buena regulación uno podría tener una criptomoneda. Imagínese usted que el día de mañana usted se va, o usted está en Chile y un pariente suyo está en otro lado y requiere hacer una transferencia. Hoy día esa transferencia se demora entre 24 y 48 horas, muchas veces se requiere además pago de múltiples comisiones. Con las criptomonedas esto podría ser automático. Entonces usted va generando al final del día desarrollo mucho más directo. El modelo de medios de pago. Hasta hace 2 años atrás teníamos la batalla, yo creo que era heroica, de Echeverri, digamos, con Multicaja, para tratar de penetrar a ese monopolio que había de Transbank. Bueno, hoy día, con la ley de medios de pago, se abrió la competencia. Y se abrió la competencia. Y uno empieza a mirar los números y dice, ¿pero cómo? Si una empresa tuvo 20 años el monopolio y resulta que solo el 28% del comercio está digitalizado. Claro, porque tenía el público cautivo. Entonces, cuando uno mete competencia y desarrolla, y permite el desarrollo de este tipo de iniciativas, mi percepción es que va a ser mucho mejor. Y desde el punto de vista de transparencia, hay un estudio que todavía no se ha dado a conocer, que dice que estudió con algoritmos las adquisiciones de las municipalidades y se pudo dar cuenta, por ejemplo, automáticamente, que una municipalidad del norte de Chile arrendó una camioneta de marca Mahindra en 35.000 pesos al día. Y una municipalidad del sur arrendó la misma camioneta Mahindra en 180.000 pesos al día. ¿Qué hay ahí? Una diferencia gigante. Yo no voy a hacer juicio, lo que quiero decir es que cuando uno aplica algoritmos, uno podría perfectamente tener un mecanismo de control de la eficiencia del uso de recursos públicos y el debate tributario podría ser otro. Bueno, don Felipe, estoy entendiendo que esto que usted mencionó al comienzo de la República Digital es un desafío gigante que va a tener usted en la Convención Constituyente. Desde el punto de vista de los principios, después serán los próximos gobernantes los encargados de aplicarlo. Porque en la Convención, y aquí voy a pasar yo mi propia preferencia, ojalá estén solo los principios, que es lo que necesitamos para guiar nuestra vida, digamos, y vivir bien en sociedad. Muy bien, les informo que se nos ha pasado el tiempo, nos queda muy poquito tiempo, tal vez alcanza para una pequeña intervención final de cada uno de ustedes y no sé, me encantaría pedirle, son tantos los temas, pero me encantaría pedirle, decir, bueno, esta intervención final, recordemos que todo este esfuerzo es para el bienestar de la gente, o sea, para la calidad de vida. Entonces, si pudieran hacer cualquier reflexión, la que ustedes quieran, ¿no? Para cuáles son los procesos que nos van a generar más desarrollo, digamos. No sé, lo que Chile ha avanzado, los desafíos que todavía tiene, o cuáles son las principales políticas públicas. Tienen como 1 minuto cada uno solamente, así que esta cantidad de preguntas se va a quedar sin respuesta, pero un mensaje, solo uno, y partiría por doña Susana.
Bueno, el mensaje es que efectivamente las tecnologías ya vinieron para quedarse, que nos ayudan, que efectivamente es un tema bueno, pero que nos tenemos que informar. No le tenemos que hacer el quite, muchas veces también decimos como no, no, porque no entendemos, sino que tenemos que aprender. Y más allá que todos tenemos un rol en la ética que traen asociadas las tecnologías. La empresa tiene un rol de acuerdo a cómo las tomen, no tiene que esperar que salgan leyes para empezar a actuar respecto a esto. Los ciudadanos en cuanto a cómo entregamos nuestros datos, en informarnos también, más que allá que apretar acepto, 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 sino también informarnos en qué estamos aceptando, en qué estamos entregando, aprovechar también las nuevas tecnologías y la transparencia que trae asociadas para la rendición de cuentas también de parte de los gobiernos. Bueno, y los gobiernos claramente, no solamente en el uso, sino también en todo lo que hablábamos, cómo las van a regular, que se apuren porque claramente ya se están quedando atrás y que no hay que inventar la rueda porque también hay países que llevan mucho más adelantados en esto, así que Súper. eso. Muchísimas gracias, Susana. Don Fernando. Bueno, yo soy muy optimista sobre el futuro y esta revolución que estamos viviendo, porque el mundo digital es más humano, ¿no? Es más transversal, más equitativo. La única solución a los grandes problemas de medioambientales, de salud, de transporte, es digitalizarnos, ¿no? Y hacer lo mismo sin tener que movilizarnos físicamente o movilizar tantos bienes en forma física y hacerlo de forma virtual. Ahora, en este optimismo, como es un mundo nuevo, tenemos que desde ahora crearlo con reglas justas y con reglas éticas. Y a mí me encanta este debate que hemos tenido pensando en qué tienen que hacer las empresas, que yo creo que es proactividad y transparencia, qué tienen que hacer los ciudadanos, las personas. Y yo creo que el deber de las personas es informarse y estar ahí atentos y no creer que esto es magia, sino que ver que es un mundo nuevo, lleno de oportunidades, pero con peligro. Y al regulador, simplemente pedirle que vaya lo más rápido posible. No es fácil, porque esto cambia muy todos los días, y sobre todo dar guías y principios, ¿no? A mí me encantaría tener una carta de derechos digitales en Chile que nos oriente a todos. Súper. Muchísimas gracias, Fernando. Don Claudio. Difícil resumir varias de las cosas que incluso han quedado en el tintero. O sea, por ejemplo, me quedé pensando en la idea de las criptomonedas y me parece que no hemos hablado, por ejemplo, del impacto ambiental, ¿no?, de la tecnología, ¿no? Y sobre todo en términos de el Bitcoin en particular, digamos, el impacto medioambiental que tiene es brutal. Por tanto, el cruce entre desarrollo tecnológico y protección ambiental me parece que también es un súper tema que no hemos tocado, entre otros, ¿ah? Lo que da cuenta un poco del valor que tiene este panel también. Pero me quería detener para cerrar en dos ideas. La primera es que me pone muy optimista también, igual como Fernando, una conversación como esta, que es muy diferente a la que, no sé, pues gente que venimos trabajando hace tantos años en esto, hemos tenido en el pasado, ¿no? No es porque en el pasado, digamos, hayamos tenido puntos de vista tan diversos, sino que porque probablemente la conversación ha cambiado también. No solamente en nuestra sociedad, sino que también la manera, los lentes sobre los cuales nosotros miramos esta realidad, me parece que está cambiando para mejor, ¿no? Tanto desde el punto de vista del desarrollo del Estado, el entender cómo estas tecnologías impactan también en los derechos de las personas y no son solamente elementos, digamos, de desarrollo comercial. Y me parece que el rol del Estado, por un lado, el rol de la sociedad civil, por otro, de la academia, que tampoco lo hemos hablado y que está en una deuda brutal en este país respecto de desarrollo tecnológico, y también de las empresas en términos de las oportunidades que existen para poder construir algo mejor. Y esta es la idea con la cual quería cerrar, Nicolás. Me parece que una de las cosas que más interés tengo yo, al menos, es poder imaginarnos también en una Internet diferente, en un desarrollo tecnológico distinto. Hasta ahora pareciera ser que todas estas cosas van en una dirección unívoca y en la cual estamos todos más o menos de acuerdo que es la forma en la cual tendría que ser. De que pareciera ser que no hubo otra decisión sino que tener tablets en este momento de nuestra vida. Cuando hablamos de que el desarrollo tecnológico es también un desarrollo humano, cada una de las decisiones que nos llevaron a tener este tipo de desarrollo digital fueron hechas por seres humanos como nosotros. Si nosotros partimos en esta nueva etapa, como dice Felipe, de desarrollo digital, tomando como punto de partida estas cosas que hemos conversado ahora, el desarrollo humano, la importancia, digamos, de la no discriminación, los derechos como punto de partida, en fin,
me parece que me pongo aún más optimista en el cierre respecto de la manera en la cual podemos construir una Internet diferente, un desarrollo digital que esté pensando en algo distinto a todos los fantasmas de los cuales también hemos conversado hoy día y mirarlo también de mejor forma para las generaciones del futuro. Súper, muchas gracias, Claudio. Don Felipe, para la última intervención del panel. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad primero del diálogo, creo que es muy importante. Segundo, dar un mensaje de tranquilidad. Estamos, como decía, viviendo momentos de cambio, momentos de transiciones, hay mucha incertidumbre y creo que es importante poner la pelota en el piso y mirar el futuro del país con optimismo. Yo creo que conversaciones como esta, donde se mezcla la posibilidad de interactuar entre la sociedad civil, entre la academia, entre la empresa, entre lo institucional, son espacios de mucho valor. Creo y estoy consciente de los tremendos esfuerzos que algunos han hecho por iniciar procesos de autorregulación digital, superando incluso las normas que hoy día están establecidas en la ley. Y eso es un tremendo valor. Haría un llamado también, como digo, sobre todo a incentivar al regulador a poner la pelota en el piso y hacer un ecosistema regulatorio. No empezar a hacer una cosa por un lado, otra por el otro, que de repente están todas bien inspiradas, pero no conversan entre sí. Esto tiene que ser una regulación armónica, porque este mundo es muy importante, el mundo digital. A la empresa, yo diría actualizar sus procesos, mirarse introspectivamente y decir, mire, cómo yo soy capaz también de ordenar los datos personales de mi personal, cómo yo protejo los datos personales de mis clientes, que son mi principal activo, y cómo los utilizo de acuerdo a la finalidad que yo les he notificado a los titulares de los datos. Y adicionalmente, yo diría que lo más importante es tratar de crear un mecanismo de incentivo a nuevos desarrollos tecnológicos. Es muy importante. Innovar es salirse de la fila, es hacer algo a lo cual no estamos acostumbrados y por tanto es riesgoso. Y se requiere apoyar a aquellos que se arriesgan, apoyar a aquellos que se atreven. Y creo que en Chile, a pesar del momento que estamos viviendo, hay que atreverse porque el desarrollo del país y el desarrollo del negocio va por el lado tecnológico, ya no va por el lado de la extracción, va por el lado del desarrollo digital. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido extremadamente interesante el panel. Nos han explicado la forma en que esta sociedad abre oportunidades al futuro para todos y abre también presenta desafíos y abre estas oportunidades para nosotros como ciudadanos comunes y corrientes y desafíos para estos dos grandes pilares que son fundamentos del desarrollo de Chile, que son las empresas por un lado y el mundo político y de autoridades por el otro. Y ojalá sepamos aprovechar estas oportunidades y tengamos cada vez un país mejor. Muchas gracias de nuevo y terminamos con esto el panel. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Nicolás.